A El Diálogo. Hoy nos sumergimos en el epicentro del terremoto tecnológico actual, la inteligencia artificial generativa. Pero no hablaremos de la tecnología en sí, sino del conflicto económico y, claro, ético que ha desatado. Exacto. Y la pregunta que nos convoca hoy es fundamental y urgente. ¿Cómo equilibramos la disrupción de una IA que aprende, devorando millones de obras humanas, con la necesidad de compensar de forma justa a los creadores de esas obras? De mi lado, yo argumentaré que estamos ante una fuerza que democratiza el conocimiento y la creatividad, el catalizador de una nueva y, yo diría, necesaria economía de datos. Es un salto evolutivo. Y yo voy a sostener que, por el contrario, el modelo actual es una falla de mercado masiva, una que explota el acervo cultural de la humanidad sin la debida compensación y que amenaza con secar las fuentes mismas de la creatividad. Para mí, lo que estamos viendo es uno de esos momentos de transformación radical, como la imprenta o Internet. ¿Es caótico? Sí, pero el potencial para el avance humano es inmenso. La IA generativa es una transformación estructural en cómo producimos y está generando un aumento de productividad que nos beneficia a todos. Y no hablamos de mejoras pequeñas. Los datos son claros. Un programador puede hacer en una tarde lo que antes le tomaba todo el día, un aumento de velocidad del 56%. Un redactor puede generar borradores un 40% más rápido. Esto no es un cambio incremental, es un salto cuántico en productividad que impacta industrias enteras. Esto no es piratería, es el nacimiento de una economía formal de licencias de datos, un mercado que, te guste o no, superará los 11,000 millones de dólares para 2030. Los tribunales ya están empezando a ver que estas herramientas no son un simple buscador glorificado, son transformadoras. Y eso exige que repensemos qué significa el uso legítimo cuando se crea algo fundamentalmente nuevo a partir de lo que ya existe. Yo lo veo de una forma radicalmente opuesta. Llamarlo salto cuántico en productividad oculta la realidad de a quién beneficia ese salto, lo que el material de análisis llama, y muy acertadamente, la tragedia de la productividad es justo eso. Toda esa eficiencia no se está traduciendo en bienestar para los creadores. Es una captura de rentas masiva por parte de quienes poseen el capital y la tecnología. Piénsalo como una tragedia de los comunes, al revés. En lugar de que todos saquemos demasiado de un recurso común hasta agotarlo, aquí unos pocos están privatizando y extrayendo todo el valor de nuestro acervo cultural común, arriesgando su degradación permanente. Si un escritor o un músico no puede vivir de su trabajo, pues simplemente dejará de crear. Y esto pone a los creadores individuales en lo que se conoce como la paradoja de la verificación. Es un callejón sin salida sistémico. Para que un autor pueda negociar el valor de su obra para entrenar una IA, primero tiene que entregarla para que sea analizada. Pero en el momento en que la entrega, ya perdió toda su palanca de negociación. El daño ya es evidente y medible. Hay estudios que muestran que los consumidores prefieren el contenido generado por IA sobre textos de expertos humanos. Eso no es una hipótesis, es una sustitución de mercado en tiempo real. A ver, entiendo perfectamente la preocupación por el creador, pero ¿ves el campo de batalla legal con esas 52 demandas que se esperan para finales de 2025 y lo llamas una catástrofe? Yo lo veo como el mecanismo natural del mercado para descubrir precios. ¿Es caótico? Sí. ¿Es ruidoso? Pero es la forma en que una nueva economía establece sus reglas. Pero es que ese mecanismo está descubriendo una verdad muy incómoda para el modelo de Silicon Valley de moverse rápido y romper cosas. El caso Bart's contra Anthropic no es una anécdota. El acuerdo de $1.500 millones estableció un precio de reserva de facto, un piso de unos $3,000 por cada obra individual utilizada. Eso es una admisión implícita de que se extrajo un valor tangible, enorme, sin permiso y sin pagar un céntimo por él. Pero, a ver, ese precio de $3,000 por obra que mencionas no es una anomalía. El resultado de un litigio temprano con mucha presión mediática. El mercado real, el que se está formando ahora con licencias a gran escala, está estableciendo precios de centavos o fracciones de centavo por imagen.
¿Cuál de los dos crees que refleja la realidad económica a largo plazo? ¿El acuerdo judicial puntual o el mercado de volumen? Es que esa es exactamente la cuestión. El caso del New York Times contra OpenAI o el de Hendrix contra Apple no son sobre encontrar un precio. Son sobre si un puñado de empresas puede o no devorar modelos de negocio enteros construidos durante décadas para alimentar sus propios algoritmos. No están negociando el precio de un ladrillo, están tratando de llevarse la casa entera sin pagar la hipoteca. Llamar a esto descubrimiento de precios es un eufemismo para lo que en cualquier otro contexto llamaríamos una expropiación a escala masiva. Entiendo por qué lo planteas así, de verdad, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente. Yo no lo veo como una expropiación, sino como una fricción de transición. Dolorosa, sí, pero temporal. Esos litigios que mencionas, con sus cifras millonarias, están forzando la creación de los canales comerciales que antes simplemente no existían. Y ya están aquí. Estamos viendo surgir una economía de licencias cada vez más sofisticada. Se pagan desde centavos por imagen de stock en acuerdos de gran volumen hasta $5 millones al año por el acceso a archivos de noticias. El conflicto no es el fin de la historia, es el catalizador que está creando un mercado maduro para un activo que antes no se monetizaba así. El dato para entrenamiento. Pero la pregunta clave es, ¿a dónde va ese dinero? La monetización de la que hablas no está llegando a la persona que creó la imagen, el texto o la canción. El dinero de esos acuerdos millonarios fluye en su inmensa mayoría hacia los grandes agregadores, las agencias de stock, las editoriales, no a los creadores individuales. Se está creando una brecha de valor gigantesca. Y es precisamente por eso que no podemos confiar en que el mercado se autorregule. Necesitamos una intervención, y esa intervención es la regulación. Estoy de acuerdo. La regulación es fundamental, pero creo que ya nos está mostrando un camino viable, no uno que ahogue la innovación. Fíjate en el Acta de IA de la Unión Europea. Es un ejemplo de equilibrio. Por un lado, impone obligaciones muy estrictas de transparencia. Exige que los desarrolladores publiquen resúmenes detallados de qué contenido usaron para entrenar sus modelos. Pero ¿de qué sirve la transparencia si no viene acompañada de una compensación? Saber que usaron tu libro no paga las facturas. Déjame terminar el punto. No es solo transparencia. Fundamentalmente, la ley exige que se respete la reserva de derechos expresada por los autores. Si un creador dice, no quiero que mi obra se use para esto, a través de un protocolo técnico, las empresas de IA están obligadas a respetarlo. Esto le da poder al creador. Es un enfoque que guía el progreso. Le pone, digamos, barandillas, pero no lo frena en seco. Es un primer paso. Y es necesario, no lo niego, pero es profundamente insuficiente. La transparencia sin remuneración es un gesto vacío. Por eso, las propuestas más serias y robustas, las que se están discutiendo ahora, van mucho más allá. Se habla de crear licencias estatutarias. La idea es simple. El uso de obras para entrenamiento sería legal por defecto, pero estaría sujeto a una remuneración obligatoria y justa. Para administrarlo, se propone crear un fondo de regalías de IA, un organismo de gestión colectiva, muy parecido a los que ya existen en la industria musical como ASCAP o BMI, que se encargaría de recaudar el dinero de las empresas de IA y distribuirlo de forma equitativa entre los creadores. Pero un fondo de regalías gestionado centralmente suena a una burocracia lenta, costosa e ineficiente, justo lo contrario a la velocidad y la agilidad del ecosistema de IA. ¿No corremos el riesgo de crear un cuello de botella que frene la innovación, esperando que un comité decida cómo repartir fracciones de céntimo? La solución, para mí, no está en recrear viejas burocracias, sino en la tecnología misma. ¿Y cuál es esa solución tecnológica mágica? No es magia, es protocolo. Se está trabajando en ideas como revivir el protocolo 402. La gente conoce el error 404 de página no encontrada. Pues bien, el código 402 siempre estuvo reservado para se requiere pago, pero nunca se implementó. La idea es usarlo ahora. Imagina que cada vez que una IA quiera usar un dato, el servidor que lo aloja responda automáticamente con un 402 y una solicitud de micropago. Hablamos de fracciones de centavo, pero pagadas de forma instantánea y automática, con costos de transacción casi nulos. Millones de transacciones por segundo. Si a esto le sumas tecnologías de procedencia como EKIL,
que pueden analizar una imagen generada y atribuir regalías basándose en la influencia estilística de las obras originales, tienes un sistema justo, granular y automatizado que no frena nada. No me convence esa línea de razonamiento. Y te diré por qué. Porque es una solución elegantemente técnica para un problema que es profundamente social y económico. Se estima que el 66% del empleo en Estados Unidos está expuesto de alguna forma a la automatización por IA. Para muchos artistas, escritores, músicos, el riesgo de lo que se ha llamado un apocalipsis del desempleo es muy, muy real. Y la idea de que unos micropagos por cada token de datos que se use van a compensar la pérdida de una carrera profesional completa es simplemente irreal. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Detener el progreso? No, la alternativa es pensar sistémicamente. La solución no puede ser solo tecnológica, tiene que ser económica y estructural. Por eso surgen propuestas que a algunos les parecerán radicales, como la de exigir un impuesto en forma de acciones, equity, a las grandes empresas de IA. La lógica es clara. Si estas compañías van a generar una riqueza sin precedentes a partir de un bien común digital, que es nuestro acervo cultural, entonces la sociedad, incluidos los creadores desplazados, debe participar directamente de esa riqueza, no como receptores de micropagos, sino como propietarios de una parte del valor que ayudaron a crear. Admito que el desplazamiento laboral es la preocupación central y la más legítima de todo este debate. Es el nudo gordiano. Sin embargo, creo que el mercado, una vez más, está empezando a generar su propia respuesta. Ya hay proyecciones de que los bienes digitales que puedan ser certificados como hechos por humanos alcanzarán primas de precio de hasta un 500% sobre sus contrapartes generadas por IA. Eso es interesante, pero ¿es realista? ¿La gente pagará más? Los datos iniciales dicen que sí. Las encuestas son claras. Un 79% de los consumidores no está dispuesto a pagar lo mismo por arte generado por IA que por arte humano. Parece que percibimos un valor intrínseco en el esfuerzo, el talento y, bueno, la escasez del tiempo humano. El futuro para los creadores no es competir con la IA en volumen y velocidad, porque esa es una batalla perdida. Es competir en autenticidad, en la conexión humana verificable. Estoy completamente de acuerdo en que esa diferenciación es la clave, pero esa prima de precio por lo humano solo puede existir si hay una forma robusta y confiable de verificar qué es humano y qué no lo es. De lo contrario, el mercado se inundará de productos de IA falsamente etiquetados como humanos, y toda esa prima de valor se diluirá por el fraude. Exactamente. Y de nuevo, la tecnología ofrece la solución. Aquí es donde entran estándares como el C2PA, la Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido. Explica qué es C2PA porque es un concepto crucial. Es en esencia una etiqueta nutricional para el contenido digital. Es un estándar técnico que permite incrustar un registro de procedencia inalterable directamente en los metadatos de un archivo, ya sea una imagen, un video o un audio. Este registro te dice quién lo creó, cuándo y con qué herramientas, incluidas las de IA. La adopción de este estándar de forma obligatoria sería la columna vertebral que permitiría que esa economía de la autenticidad humana florezca. Sería la garantía técnica contra el fraude. En eso coincidimos. Sin un estándar técnico como C2PA, obligatorio y universal, la idea de una prima por lo hecho por humanos es solo una bonita fantasía. Necesitamos la tecnología para certificar y proteger el valor del humano. Resumen, yo veo la IA generativa como una fuerza disruptiva que sí causa dolor y conflicto, pero que en última instancia nos obliga a modernizar nuestros mercados de propiedad intelectual para bien, a través de la innovación en micropagos, la maduración de los mercados de licencias y, sobre todo, una nueva y creciente apreciación del mercado por la creatividad humana verificada. Podemos y vamos a construir un ecosistema donde la IA no reemplace, sino que actúe como un multiplicador del ingenio humano. El reto no es detener la marea, sino construir los canales adecuados para dirigirla. Para el fin de semana estaba pensando que podríamos
Ir a explorar ese nuevo parque que abrieron cerca del río. Tiene senderos muy bonitos. Yo, en cambio, concluyo que el modelo actual, tal como está, ha generado una falla de mercado sistémica que extrae valor de forma desigual y pone en un riesgo existencial a nuestro ecosistema cultural. Las soluciones tecnológicas que hemos discutido son prometedoras y necesarias, pero serán insuficientes sin una intervención institucional audaz, que debe incluir licencias obligatorias y mecanismos de redistribución de la riqueza como los que planteé. La pregunta fundamental que nos queda no es si la tecnología es buena o mala, sino si la estructuraremos para que beneficie a la sociedad en su conjunto o para que concentre aún más el poder y la riqueza en manos de unos pocos. Creo que esta conversación demuestra que el único camino a seguir es una especie de gran acuerdo entre tecnólogos, legisladores y creadores. Queda claro que no basta con rieles técnicos, como los protocolos de pago y procedencia. Se necesita un marco económico y legal que finalmente reconozca el dato creativo no como una materia prima gratuita que se puede tomar sin más, sino como lo que es una extensión del trabajo y el ingenio humano, que merece tanto protección como recompensa. El análisis completo explora estas arquitecturas de compensación con mucho más detalle.